power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos una semana más al video podcast de la Iglesia en Casa de Puertas Abiertas en su 14º episodio. Y bueno, como podéis ver, hoy se cambian las tornas y vamos a estar charlando con nuestro compañero Samuel García, a quien muy seguramente estáis acostumbrados a ver en el otro lado pues, de esta conversación. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante y real de la vida del cristiano, y es el sufrimiento. Y podemos reflexionar acerca de este tema en muchas formas y cómo podemos entender el sufrimiento en la vida de un cristiano, ¿no? Cómo encaja esta emoción, este sentimiento tan doloroso en la vida de un creyente. Y Samuel, ¿qué piensas acerca de este tema y más concretamente, qué puedes decirnos acerca de la siguiente pregunta? ¿Por qué un Dios todopoderoso y bondadoso permite el sufrimiento? Bueno, en realidad esa es la gran pregunta de la apologética, por lo menos de la apologética de los últimos siglos, de la era moderna, porque quizás en el periodo anterior pues estaban más acostumbrados al sufrimiento, ¿no? Pero es una grandísima pregunta. ¿Por qué un Dios que es bueno y que al mismo tiempo tiene el poder para evitar el sufrimiento lo permite? Yo creo que es una pregunta que está muy ligada a por qué Dios permite el mal, ¿no? Y porque al final el sufrimiento no es sino la reacción de nosotros como seres humanos, como seres limitados, al mal que podemos padecer por parte de otros, por parte de situaciones o incluso enfermedades que se producen sin que nadie necesariamente intervenga. Y creo que es una pregunta que podemos responder quizá de una forma superficial y caer en un ámbito pues más superficial y decir, bueno, pues es que como el hombre ha pecado, como el hombre es un ser caído, estamos en un mundo caído, pues hay sufrimiento. Eso es cierto, pero eso a la persona que está sufriendo no le sirve. O sea, no es una respuesta que realmente pueda llegar a calmar a una persona que está viviendo el dolor por la pérdida, por la enfermedad. Creo que Dios permite el sufrimiento y Dios permite el mal en muchas ocasiones por no acabar con nosotros mismos. Y me explico. Me contaban una vez de una llamada que recibió alguien de su cuñado, que justo le llamaba pues estando un poco más bebido de la cuenta, ¿no? Y esta persona no era cristiana y le preguntó a este amigo que me contaba esa historia, ¿por qué tu Dios, si es tan bueno, no destruye el mal? Y con cierto tono cómico, lo que este hombre respondió, porque tendría que destruirte a ti. Y todos de alguna forma sufrimos, padecemos mal, pero también provocamos sufrimiento en otras personas, ¿no? Entonces creo que muchas veces Dios permite ciertas cosas por no quitarnos a nosotros de en medio. Eliminar el sufrimiento de la humanidad al 100% implicaría destruir la humanidad, que es lo que realmente causa el sufrimiento. Y también creo que Dios, y por no detenerme mucho, utiliza el sufrimiento de muchas formas, ¿no? Y hay cosas, hay objetivos que Dios tiene a través del sufrimiento que quizás de otra forma pues no podría conseguir con nosotros. Sí, Samuel, efectivamente ahí has dado en algunas teclas y yo creo que hay un libro en la Biblia que casi de manera integral pues trata el tema, ¿no? De por qué sufren los justos o por qué Dios permite ese sufrimiento. Entonces, Samuel, no sé si nos podrías hablar un poco sobre esto. Aunque Dios no es efectivamente quien causa, quien origina el sufrimiento, sí que lo llega a utilizar, ¿verdad? Y te podríamos preguntar, ¿de qué forma hace Dios esto? ¿Cómo consigue Dios transformar esa situación? Bueno, como te estás refiriendo al libro de Job, voy a seguir en esa misma línea. Creo que el fin del sufrimiento o el fin con el que Dios
utiliza ese sufrimiento, aunque él no es la causa del mismo, porque ya lo vemos en el libro de Job. Realmente Dios lo único que hace es apartarse un poco, echarse un poco al lado y permitir ciertas cosas, pero él no es la causa. Pero el objetivo final de todo eso es alcanzar una dimensión diferente de relación con él. Y me parece muy, muy interesante la frase que Job dice después de la prueba tan dura que él pasa. Los estudiosos hablan de meses en los que Job estuvo con la enfermedad, la muerte de sus seres queridos, todos menos su mujer, que quizás era la que más le ocasionaba molestia, ¿no? Pero en este sentido me parece interesante esa frase, ¿no? Cuando él dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y evidentemente Job no estaba viendo físicamente a Dios, pero está hablando de una nueva dimensión. Es decir, antes sabía cosas de ti, me habían hablado de ti, pero ahora tengo una relación personal contigo. Ahora sé quién eres porque estoy experimentando quién tú eres. Entonces, creo que el final del sufrimiento, el objetivo fundamental con el que Dios utiliza el sufrimiento es acercarnos a Él. Lo vemos muchas veces en testimonios de personas que nos llegan, pues que quizás afrontan la pena de muerte o penas de cárcel de mucho tiempo, y es ahí, y no antes, cuando se entregan a Cristo, cuando de repente dicen, oye, yo quiero creer esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, de alguna manera que quizás no llegamos a entender del todo, el sufrimiento nos conecta especialmente con Dios. Y creo que Dios lo utiliza para eso, para desarrollar una intimidad mayor con Él. Pues es muy interesante y muy bueno esto que comenta Samuel y a lo que apuntas. Y quizás si nos enfocamos ahora pues a las personas, ¿no? a los compañeros que nos están viendo y podrían pensar, bueno, muy bien, es todo correcto, sabemos lo que Dios hace, sabemos lo que la Biblia enseña, pero no conocéis, ¿no? Nos podrían decir, no conocéis, no sabéis, no tenéis ni idea de por lo que estoy pasando, ¿no? O lo que estoy sufriendo. Y Samuel, en este punto a estas personas que nos puedan estar viendo, que nos puedan estar escuchando, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías acerca de esa situación que puedan estar atravesando de sufrimiento en estos momentos? Sí, yo creo que una clave fundamental en ese sentido es, y no lo digo solo para la gente que nos está viendo, lo digo para mí, para uno mismo, ¿no? No creer que somos los reyes del sufrimiento. No pensar que sufrimos más que nadie, que padecemos más que nadie. El apóstol Pedro, lo escribe, ¿no? Dice, los mismos padecimientos que veis en vosotros están sucediendo en todos vuestros hermanos, ¿no? Quizás no todos lidiamos con el mismo sufrimiento, no todos lidiamos con el mismo tipo de pérdida, con el mismo tipo de enfermedad o de lo que pueda causar ese sufrimiento, pero todos afrontamos el sufrimiento de una forma u otra, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando alguien te aconseja o alguien te habla o ves un vídeo, una entrevista como esta, puedes decir, bueno, ellos lo hacen porque no están padeciendo lo que yo... Bueno, nadie sabe primero lo que nosotros podemos estar padeciendo, ¿no? Pero en segundo lugar también yo creo que hay que confiar siempre y incluso algunas veces por encima de la razón en el amor de Dios, en la bondad de Dios. Como decíamos, Dios no es la causa del sufrimiento, Dios no es un Dios malvado que está ahí pinchándonos a ver por dónde salimos o hasta dónde podemos aguantar, pero sí que en ocasiones lo permite para probarnos, no porque Él necesite ver en dónde estamos, sino para ver nosotros mismos dónde estamos, o incluso para llevarnos a otra dimensión, como hablábamos antes, ¿no? Entonces, cuando estamos en situaciones de sufrimiento y no vemos qué es lo que está pasando, al menos sí podemos confiar en que Dios sigue siendo bueno. Y eso es una garantía. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos va a guardar, Él nos va a proteger y nos va a cuidar y nos va a llevar hasta donde ya realmente no podamos soportar más. Me gusta mucho la historia de las huellas en la arena, que seguramente mucha gente habrá escuchado, ¿no? Cuando de repente se ven en la arena de la playa 4 huellas y por un momento se ven 2. Y dice, señores, que en los momentos duros, que es donde están esas 2 huellas, tú no venías. Muchas veces tenemos esa sensación, ¿no? Señor, ¿dónde estás tú ahora que te necesito? Y la respuesta del Señor fue, eran 2 huellas porque eran mías. Yo, mientras que tú sufrías, te cargaba entre mis brazos. Creo que tenemos que empezar a entender que Dios también sufre con nosotros. Que no es un Dios que está ahí lejano viendo los sucesos que se producen, los hechos que estamos padeciendo, sino que está sufriendo con nosotros y que al final de ese sufrimiento veremos algún fin. Veremos cómo Dios lo utiliza y le da la vuelta a la situación
para traer el mejor bien para nuestras vidas. Y creo que eso es una garantía y es algo que nos puede dar confianza en medio del sufrimiento. Qué bueno, Samuel, todo lo que comentas y lo que explicas. Y bueno, y agradecerte también en esta ocasión, pues que seas tú el que está respondiendo, ¿no? El que está compartiendo tu visión acerca de este tema. Así que dar las gracias también pues a todos los compañeros de oración de la Iglesia Perseguida y a todos los colaboradores de Puertas Abiertas del Ministerio que nos puedan estar viendo, escuchando. Y sin más, pues espero que este contenido haya sido de bendición para todos vosotros y tampoco quiero que os perdáis el resto del contenido de la Iglesia en Casa en esta semana y en especial la entrevista a nuestra hermana Rosa Barrachina. Así que, sin más, que Dios os bendiga.